Alexander, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Nelson. Entonces a la segunda entrega de este tema. Que por cierto, Nelson, gustó mucho. El primer video fue de una audiencia masiva, lo cual significa que el tema pues está en la opinión pública. Bueno, felicitaciones para ambos y felicitaciones para los que nos ven por internet. Bueno, el tema de hoy vamos a enfocarlo en una visión a corto plazo y una visión a largo plazo. En el corto plazo hablaríamos sobre lo que es precios y renta petrolera en Venezuela, en comparación con otros precios o puntos de equilibrio del barril, comparación con otros países a nivel internacional. Es decir, Y la ¿cómo segunda parte, estaríamos competitivamente con el resto del mundo petrolero? Es eso es decir, correcto, nosotros tenemos unos costos determinados que aparentemente no son como muy competitivos, ¿no, Nelson? eso es. Y en largo plazo hablaríamos de algo que sucedió en Estados Unidos, en Houston, que es el CERA, que es uno de los eventos en materia petrolera más importantes del mundo, donde se habló del pico de la demanda de petróleo. Entonces esos dos temas, o esos dos puntos de los que vamos a El desarrollar. evento de Yergen, ¿no? El CERA. Del CERA, sí, el IHS a nivel internacional. Es el evento más importante a nivel internacional en materia de petróleo. Bueno, comenzando con la parte de lo que es precios y renta, vemos hay una fuente informativa que salió en esta semana que acaba de terminar, y se habla del desglose comparativo del costo de barril de petróleo. Ahí están de Arabia Saudita, Irán, Irak, Rusia, Indonesia, Estados Unidos en yacimientos de no lutíticos o no lutitas, Noruega, Estados Unidos en yacimientos diferentes a las lutitas, Canadá, Venezuela, Nigeria, Brasil y Reino Unido. Lo que da la sensación, Nelson, que el petróleo es hoy como abundante, ¿no? Eso es Es correcto. decir, no era aquel mundo que estaba dividido hasta recientemente, OPEP y no OPEP. No, ahora es todo el mundo compitiendo, tratando de competir con sus ventajas bien comparativas o la capacidad de competir que tiene en términos de costos, ¿no? Exacto. En esa gráfica vemos, por ejemplo, que Venezuela ocupa el cuarto lugar como un país que tiene el costo del barril más caro. El primero es Reino Unido con $44, Brasil con 35, Nigeria con 29 y Venezuela con 27,62. El más barato de todo es Arabia Saudita con $9. Entonces, toda esta serie de condiciones es lo que hace la competitividad de un lado a otro. Desde el punto de vista de la discriminación que aparece, Venezuela, si se quiere, es el país que tiene más porcentaje en ese precio con respecto a impuestos. Tiene el 38% de ese costo comparativo en Venezuela es impuesto. Y esa es una de las grandes problemáticas que tiene el petróleo venezolano, de que la renta petrolera tiene mucho que ver con ese costo y eso le ha quitado competitividad al petróleo venezolano. No sé qué Déjame opina. introducir algo allí porque ese quizás es el nudo a desandar en un relanzamiento de la industria en el futuro, en caso de que sea realmente factible. Y es que llegamos a la encrucijada de lo que es la asimetría en términos de producir petróleo en Venezuela. O se produce para el Estado, es decir, no se produce nada, o se produce para una industria que se pueda desarrollar por sí misma y entonces ella pueda desparramar su efecto económico al resto de la economía por la vía por la vía de los caminos económicos, distintos a tener que producir para que el gobierno tome entonces la renta petrolera y aguas abajo lo haga a través del gasto público, lo que viene haciendo desde hace 60 años y ya tú sabes a dónde hemos llegado por ese procedimiento. Bueno, eso implica, como bien dice Alexander, que una de las vías para que suba o sea competitivo el petróleo venezolano, Venezuela tendría, pues, entre otras cosas,
rebajar los impuestos, o sea, lo que es impuestos sobre la renta y regalías, de tal manera de que los proyectos puedan ser competitivos con otros países que hacen. Por ejemplo, una de las cosas que siempre se habla de Canadá, pues es más caro que Venezuela. Bueno, ahí se nota en esa gráfica que no es verdad. Y lo otro es que las lutitas son más caras que un petróleo de la paja, cosa que ahí se muestra que no es Que verdad. El tampoco es petróleo verdad, eso es efectivo, sí. Era una especie de mito, ¿no? Que inclusive dentro de la opinión pública petrolera venezolana, de que los lutitas son más costosos que los extrapesados venezolanos de la faja del Orinoco, ¿no? No es así. pudo haber sido que era así, que era más costoso, pero sin embargo, pues ya eso no, no es del todo cierto. Entonces hay una gran problemática con respecto a lo que es impuesto a nivel del Estado venezolano, que para que sea ese petróleo sea competitivo. Impuestos y regalías, Eso ¿no, Nelson? es impuesto y regalía, lógicamente. Bueno, fíjate que la regalía, aquí el impuesto es 50, el impuesto de la renta es 50% y la regalía es de orden del 30 y tantos por ciento. Cuando en otros países, pues, tiene, inclusive Canadá, estuve leyendo por ahí donde la regalía, la mayor regalía que pagan, o le pagan al Estado por ese concepto, es 3%. Mientras que en Venezuela, pues, ya digo que eran alrededor del La 30%. regalía es la Pero eso renta del rey. es correcto. Así como suena. Esto nos lleva a una cosa que es si hay o no hay renta. Esa es una de las grandes problemáticas o, o el dilema que siempre se oye a nivel país todos los días. No hay renta, si hay renta, no hay renta. Yo no voy a decir que quizás tú puedes andar todo eso, pero voy a pasar una lámina donde se hace una comparación entre la producción de petróleo en Venezuela y los compromisos comerciales que tiene Venezuela a nivel internacional. Esa producción, esos compromisos, perdón, hoy son de 2.100.000 barriles y están desglosados 0.6 millones que van al mercado libre venezolano, 200.000 a Petrocaribe. Debemos recordar que Petrocaribe tenía un volumen mucho mayor, pero no lo ha ido reduciendo por las condiciones en las cuales se encuentra la industria. Las empresas mixtas, que le corresponden un 40% de esa producción por razones de contrato. China, que está con medio millón, y debo de señalar que China, para cancelar ese famoso fondo chino, ellos están hablando ahora de que necesitan hasta 700.000 barriles por día. Ahora, una Hay un, cosa, Nelson, las empresas mixtas, el 40% de aquel petróleo que ellos producen, ¿no? es correcto, Es es decir, correcto. sería el 40% de un millón, ¿cuánto? De un millón y tanto, ¿cuánto producen ellos? Bueno, ellos están produciendo cerca del millón Un millón doscientos, doscientos, son sí. 400.000 barriles más o menos que está puesto allí. China, India, que se habló mucho esta semana de que Venezuela ha ido reduciendo los suministros a la India o perdiendo mercado en India por razones de no tener producción. Y sigo que él tiene una capacidad de procesamiento de 700.000 barriles. Eso hace 2.100.000 Pero fíjate que barriles. Citgo mostró en enero el nivel más bajo en la historia venezolana de procesamiento en la historia de procesamiento de petróleo venezolano. 350.000 barriles, ¿no? Porque tiene problemas de suministro. Porque ahí ande hoy. Si la producción hoy es de 1.900.000 barriles y tienes una compromiso por 2 millones, tú tienes que comprar 300.000 barriles en el mercado para poder satisfacer. Si Claro, no pero lo compras, pasa lo que acabas de mencionar. sí. Lo otro, de ese 2.100.000, solamente 1 millón hace que suene la caja registradora, que eso, un cálculo rápido desde el punto de vista anual, tendrías ingresos de 7.100.000 dólares o 7.1 millardos de dólares. Cabe destacar que ese efectivo anual Eso neto, no paga la inversión, eso. No, eso no, no paga la inversión. Eso no paga, y esto, disculpa que te interrumpa aquí, eso no paga llevar la industria anualmente a sus niveles de producción, digamos, sin que se incremente, que es el decaimiento natural de cuando no inviertes. Es decir,
Nosotros La podemos llegar declinación a de la los vuelta de yacimientos. 5 años en la pérdida de prácticamente 30-40% de eso que estamos hoy produciendo, Bueno, por en el ese caimiento caso, natural. eso es correcto. Ese caso ya sucedió, hay una experiencia de eso que fue con la empresa de esta Indonesia de A Pertamina. la pertamina famosa. Pertamina fue una empresa productora muy similar a Petróleo de Venezuela, pues y hoy Pertamina es como un cero a la izquierda, no aparece dentro del mundo petrolero. Indonesia es un país netamente importador de petróleo. Entonces, todo esto que te da aquí es que en el corto plazo, y no sé si en el mediano, en el más largo plazo, Venezuela no tendrá pues la renta que se supone debe tener. No sé si puedes ahondar un poquito más Bueno, en eso. es correcto, y ese es el drama que a veces, Nelson, se encuentra en la propia opinión pública, y no me refiero al venezolano de a pie, sino a la opinión pública que está en condiciones de entender el problema económico o el problema, digamos, petrolero que tiene Venezuela. Es que en la ruta que llevamos, lo, 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 todo esa, todo toda la, digamos, eso que la gente llama riqueza, toda la renta del petróleo que creció por los precios durante los años 2005, 6, 7, hasta el año 2010, 12, todo ese proceso se lo consumió el Estado. El Estado engordó y se puso, yo he llamado obeso mórbido, a un nivel tal en que el peso del Estado no lo sostiene el propio petróleo. Lo que quiere decir que para poder ser competitivo, como lo pusiste en la lámina anterior, debemos producir con unos costos que podamos competir en el mundo, pero esos costos pasan reduciendo la regalía y los impuestos a un nivel mínimo donde entonces el Estado no va a recibir la tal renta del petróleo. Y ahí vamos directamente, Nelson, a un problema político. Es decir, cómo mantenemos la política en Venezuela si se ha mantenido por el petróleo o se mantiene en plena crisis como está hoy, como está la Venezuela de hoy, simplemente porque a la política le ha faltado el petróleo y ha recurrido a la hiperinflación para poder financiarse. Eso es correcto. Es que ese es el gran dilema, diría yo, de la paraguaya presencia de la industria petrolera hoy, actualmente en Venezuela. Es decir, se habla no hay renta, pero es que aparentemente tampoco hay posibilidad inmediata de que Venezuela pueda lograr una renta petrolera per se. Porque mayor producción no es posible de inmediato y precios altos tampoco es posible por razones de mercado que ya lo hemos analizado anteriormente. Entonces es algo como un entrampamiento en la cual la industria petrolera venezolana no puede salir muy rápidamente de la atolladera en la cual se encuentra. Bueno, y es que la opinión Lógicamente, pública le presenta la opinión pública del tema, o sea, la gente que domina el tema, que lo conoce, se le está presentando una solución que no existe. Es decir, que se puede mantener el nivel de renta y se puede producir más petróleo del que se está produciendo hoy a la vuelta de un par de años. Es decir, por ejemplo, a China, a los mercados financieros en Londres, los mercados financieros en los Estados Unidos, donde han ido candidatos y precandidatos presidenciales, que es lo que se van a enfrentar eventualmente en el 2019 en las elecciones, y le han dicho a los mercados que Venezuela sí puede producir petróleo muy rápido, 2 millones en los próximos, 1 millón en los próximos 2 años, y que entonces Venezuela podía poder resolver el gran problema de su deuda. PDVSA podría capitalizarse e invertir, poder restablecer su punto de mínimo de equilibrio y el Estado podría recibir renta, porque ese discurso existe en eso. Es decir, aparentemente hay quienes piensan que no, que sí podemos producir como una especie de paso un switch y se produce petróleo. bueno, eso es el gran dilema que tiene hoy los políticos y venezolanos y el país como un todo. Pero lo que sí es cierto es que el petróleo no va a ser más nunca la base sólida para un desarrollo prolongado de Venezuela. Hay que buscar otras opciones, otras alternativas de generar riqueza. Pero generar riqueza desde el punto de vista del trabajo, no desde el punto de vista del Hay que rendimiento. acabar con la economía de la caza y la pesca, ¿no? Eso es correcto. Pero vamos a pasar al otro punto, Dale. Alexander, que es un poquito más a largo plazo. Tiene que ver con
ya eso se había mencionado, o se ha mencionado anteriormente, que antes hablábamos de un pico de la oferta de petróleo. Hoy hablamos de un pico de la demanda de petróleo. Son dos conceptos completamente. Allá iba a faltar la oferta de petróleo cuando se hablaba del pico de la producción de petróleo, y ahora es que sobra petróleo y por eso se habla del pico de la demanda de O petróleo. sea, el mercado está ahíto de petróleo. Ahí, pues. Entonces hay una serie, como ya mencioné anteriormente, hay una reunión anual que es el CERA, y es el evento más importante en el mundial en materia de petróleo. En ese evento hubo opiniones encontradas en cuanto al concepto o lo que se denomina pico a la demanda. Hay, por ejemplo, la persona que es el director de la Agencia Internacional de Energía cree en un pico de la demanda de petróleo, mientras que ExxonMobil y Arabia Saudita no creen en un pico de la demanda de petróleo, pero mientras que Shell, usted cree en el pico de la demanda de petróleo. Entonces hay opiniones encontradas en esto. La gráfica que ustedes ven en este momento da una evolución desde el año 1850 hasta el año 2100. Quizás es un periodo bastante largo. Pero lo importante de esto es que la demanda de hoy en día a nivel internacional es de 96 millones de barriles diarios de petróleo. Ese pico se alcanzaría, según los análisis que se han realizado, entre el periodo 2030-2035 con 108 millones de barriles diarios de petróleo. Y de ahí pues entra en una fase de declinación hasta el año 2100, que es cuando el grupo del G7 ha establecido como el fin de la era del petróleo, el año 2100. Entonces alguien dirá, bueno, eso es mucho tiempo, ya no, yo estoy por aquí. Sin embargo, eso lo que nos está diciendo es que el mundo desde el punto de vista energético cambió. Y voy a ir a una siguiente lámina, que es donde se refleja una serie de perspectivas a nivel internacional, comparándola con energía al año 2040. Obsérvese en la lámina y se compara con el año 2015. En todas las láminas, todas las perspectivas establecen que sí existe un crecimiento del petróleo, pero ese crecimiento es ínfimo, no es una cosa del otro mundo como mucha gente cree. Y vean ustedes que la OPEP, comparado con el 2015, la OPEP lo que aumenta es cerca de 10 millones de barriles en su perspectiva. Pero son 10 millones de barriles repartidos en un mundo ahora que es, como tú dijiste, está muy ahogado en materia de suministro de petróleo. Entonces esos 10 millones de crecimiento con respecto al 2015, ojo, eso implica que tiene que ser repartido entre los actores. Pero fíjate en eso, que del lado de la demanda tienes allí dos elementos importantísimos. Primero es que el continente que demanda petróleo con fuerza y está menos dotado de petróleo es Asia. Y además es el continente de mayor población. Lo que quiere decir China e India, nada más entre ellos están por encima de los 3.500 millones de habitantes, de los 2.500 millones de habitantes. ¿Qué ocurre? La tasa de producción, la tasa de crecimiento de ellos se ha venido ahora disminuyendo a unos niveles un poco más estables, no de 10, 12% como venía China. El continente asiático va a ir a tasas de largo plazo de 5%, lo cual es menos consumo de petróleo, pero al mismo tiempo la población ha comenzado a entrar en lo que se llama la transición demográfica. Comienza a bajar la población, es decir, aquellos 1.000 millones de habitantes ya no crecen a la velocidad que venían creciendo entre el 70, 80, 90 y 2000, sino que el crecimiento se va a atenuar. Eso es menos consumo de petróleo. Esos son los factores que yo creo lo más importante detrás de lo que pudiera llamarse el pico de la demanda. Es decir, va menos bocas que mantener con petróleo. Y hay más eficiencia energética. Que es la otra parte que es la eficiencia, que es producir 1% del PIB va a ser mucho menor la cantidad de energía que necesitas para ello. Además que viene energía de otras fuentes, ¿no? Es correcto. Entonces, sí hay grandes opciones o grandes probabilidades de que sí exista un pico en la demanda de petróleo. Entonces, este tipo de condiciones, precios bajos,
sobre oferta en producción de petróleo, un pico de la demanda, implica variables que tienen que ser muy bien analizadas, muy bien soportadas en un escenario de un aumento o un repunte de la industria petrolera venezolana. O sea, hay una serie de condiciones que no existían en los años 80, no existían en los años 90, y hoy existen esas Y condiciones. digamos, Y se Nelson, puede, que para ya ir terminando, que se nos está acabando el tiempo, es que antes teníamos una sola restricción, que era cuánto nosotros podíamos producir. Ahora tenemos dos restricciones. Primero, el precio prácticamente no cubre los costos. Segundo, petróleo podemos tener, pero no tenemos para invertir. Y no sabemos si el mundo ve a Venezuela como un país para invertir petróleo por todo lo que ha ocurrido en Venezuela hasta hoy, que lo ha llevado al plano, a la dimensión de un Estado fallido. eso es correcto, Alexander. Es decir, ya para, como dicen, para finalizar, yo creo que la problemática de la industria petrolera venezolana, con toda, sin menospreciar la parte económica, tecnológica, etcétera, etcétera, tiene un problema que es un problema de tiempo. Y digo tiempo porque en la medida que nos adentramos en el siglo XXI, en esa medida las energías, lo que conocemos hoy como matriz energética, irá en constante desarrollo, en constante cambio, y Venezuela, pues por muchas razones que ya hemos discutido, se encuentra alejada de esos cambios que ocurren a nivel Ahí internacional. utilizamos la parábola, eso que tú introduciste en el debate en Venezuela. Perdimos el autobús. Eso es correcto. El autobús está perdido y con pocas posibilidades de montarnos en ese autobús del progreso. Llegamos a la encrucijada, petróleo o mangos. Eso es correcto. Bueno, eso lo vamos a ver Está bien. en la No, es próxima que reunión. el tema realmente es debido a muerte. Es decir, Eso, Venezuela tienen que, los venezolanos tienen que saber que en adelante, en los próximos décadas, toca es sangre, sudor y lágrimas. Para parafrasear a Sir Winston Churchill. eso es correcto. Está bien. Bueno, Alexander, hasta una buena Igual, oportunidad. gracias Nelson. Entonces estamos pues pendientes del próximo. Saludos a los oyentes. Igual, saludos a todos los que nos están viendo. Ojalá pues sigan con las ganas de seguir viéndonos. Ok.